Bueno, señor Guido, ¿qué nos puede acotar usted sobre lo que pasó en el Perú entre los años de 1900 a 1930? Bueno, gracias por la entrevista. Obviamente en el Perú en esos años va a vivir en una época, se podría decir, de los periodos o las etapas de la República Aristocrática, y también, ¿no?, a partir de 1919 a 1930 vamos a vivir en una época llamado el oncenio. Bueno, en la República Aristocrática nosotros entendemos que ahí se va a dar los gobiernos oligárquicos, donde va a predominar en el Perú la política económica de la agroexportación, pero en esos tiempos nosotros vamos a depender incluso de los capitales extranjeros, en este caso de los ingleses, ¿no? Cosa que va a ser diferente durante el oncenio en este caso, porque en el oncenio el Perú ya no depende más económicamente de los ingleses, sino de los Estados Unidos, ya que Leguía durante el oncenio se va a caracterizar por ser un gobierno de carácter entreguista y nos va a hacer depender económicamente de los Estados Unidos. Pero durante la República Aristocrática tenemos que entender que esos gobiernos oligárquicos no eran cualquier tipo de personas tampoco, ¿no? Eran personas cultas, pero sobre todo tenían una capacidad, se podría decir, en el manejo empresarial. Eran expertos en finanzas. Eran expertos. Por eso es que en el Perú se da una agroexportación. Pero aquí va a haber un problema, ¿no? Va a haber un problema. Si bien es cierto que se va a dar la agroexportación, el Perú aparentemente en el aspecto económico crece durante la República Aristocrática, pero la distribución de la riqueza en el Perú no va a ser de forma equitativa, porque van a ser las pocas familias que gobernaban los que se van a beneficiar económicamente. Y por eso había un problema por el sector, se podría decir, rural, por el sector obrero. El sector rural era olvidado, jóvenes, no solamente podemos decir que era olvidado, sino también el sector obrero también era marginado con esto de la explotación, vamos a decir, laboral. Por ejemplo, los oligarcas decían, ¿no?, que el Perú es un país, se podría decir en este sentido, pobre, un país sin desarrollo por la culpa de los campesinos, porque los campesinos son analfabetos, son ignorantes, y por esa razón el Perú no se desarrolla. Concepción equivocada. Si el campesino era, digamos, ignorante en este sentido, era porque los gobiernos de turno nunca brindaron asistencia de educación ni de salud en el Perú. Eso era la razón de ser. Entonces tenían una mala concepción estos aristócratas. Incluso decían que la lengua quechua era de carácter vergonzoso. Más bien estos aristócratas preferían que los europeos vengan aquí, y estos aristócratas empezaron a imitar incluso la cultura occidental europea en este sentido, y con los europeos ellos también creían que el Perú se iba a desarrollar con esa migración porque ellos tienen mayor capacidad intelectual, cosa equivocada. Por otro lado, los que manejaban políticamente el Perú eran pues estos oligarcas. Hay textos que manifiestan donde se dice que el Perú tuvo una época de democracia. Yo no puedo llamar particularmente democracia, porque se entiende por democracia cuando toda la población elige a sus representantes. Para mí hubo una apariencia de democracia. ¿Qué quiero decir? Que solamente los que elegían a nuestros gobernantes era ese sector pequeño de la oligarquía. Y la mayoría de la población que provenía del sector rural, que provenía también del sector obrero, ellos no elegían, más bien eran olvidados y explotados bajo las formas, por ejemplo, del llanaconaje, de las correrías. En la selva se aplicaban las correrías, se aplicaba también la habilitación, en la sierra el llanaconaje, o simplemente podemos decir el famoso enganche, el pago por adelantado. Por otro lado, también vamos a decir que durante la República Aristocrática el partido político predominante va a ser pues precisamente el Partido Civil, que se va a imponer sobre el Partido Demócrata de Pierola, que se va a imponer sobre el Partido Constitucional mismo fundado por Andrés Avelino Cáceres, que también quería predominar en la República Aristocrática, cosa que fue simplemente opacada por el Partido Civil. Y también podemos hablar acerca del Partido Liberal, que fue fundado por José María Quimper, ¿no? Entonces, eso más o menos era una de las características. Por otro lado, también tenemos que entender que en el Perú, durante la República Aristocrática,
se van a difundir las ideas de pensamiento anarquista con la formación de los primeros sindicatos en el Perú, por ejemplo. Y las ideologías anarquistas en el Perú se difundían entre la clase obrera, principalmente, y el diario donde se difundía, se podría decir, esto es pensamiento anarquista, era en el diario de La Protesta. ¿Y cómo al Perú llegan esas ideas anarquistas? A través de la influencia, pues, de la Argentina, porque los argentinos absorbieron ese pensamiento ideológico del anarquismo europeo, ellos lo difunden por su zona, por la Argentina, y esas influencias obviamente van a llegar de pensamiento ideológico al Perú, ¿no? Y estos obreros también que van a formar los primeros sindicatos van a encarnar una lucha por el trabajo de las 8 horas, y también es menester hablar acerca del proyecto de Manzanilla, ¿no? Del proyecto, pues, de Manzanilla, de ese abogado que va simplemente a proponer el trabajo de las 8 horas, cosa que se va a lograr durante la República Aristocrática. Claro que sí se va a lograr, porque el gobierno de José Pardo va a dar la ley del 15 de enero de 1919 estableciendo definitivamente a nivel nacional el trabajo de las 8 horas. Pero de ahí va a haber un pequeño rompimiento, ¿no? De ahí vamos a pasar a la época del oncenio, pero el oncenio dado por el gobierno, pues, precisamente de Leguía, que por cierto, él simplemente fue el primer presidente en el Perú a imponer otros tipos de políticas económicas en el Perú a raíz de la Constitución de 1920. Y hay que recordar que con el gobierno entreguista del oncenio, pues prácticamente el Perú empieza a depender económicamente de los ingleses, desplazando así la economía estadounidense a la economía inglesa. Por otro lado, también durante el oncenio se va dando así la explotación, por ejemplo, de los campesinos construyendo carreteras mediante la conscripción vial. Pero más allá, el oncenio es una época donde va a predominar bastante la corrupción, donde el gobierno del oncenio incluso ya no se va a apoyar en la oligarquía como lo sucedió en su primer gobierno, sino el oncenio se va a apoyar sobre todo con la clase media, que vendrían a ser los profesionales. Por otro lado, también en este gobierno del oncenio van a surgir, vamos a decir acá, partidos políticos que van a estar en contra de las políticas de gobierno que se implantaba durante el oncenio. Podemos hablar que surge el APRA, o que también surge obviamente lo que es el Partido Socialista, fundado por José Carlos también Mariátegui, ¿no? Y también se va a formar en el Perú la Confederación General de Trabajadores del Perú, que por cierto también es fundado por José Carlos Mariátegui. Bueno, eso es en resumen de lo que yo podría acotar en algo pequeño y breve acerca de lo que sucedía en el Perú durante esa época.